Jaraíz fue un pintor, escultor y músico de aquí de la localidad, que luego vamos a hablar más sobre él cuando vayamos al museo que le tenemos dedicado, ¿vale? Vamos a entrar como parte final de la visita. Y bueno, esta calle hoy en día se llama calle Jaime de Jaraíz en su honor. Antiguamente era la calle Hospital y es una de las entradas que tenemos pues, a la parte antigua del pueblo. Ya hemos dicho antes que tenemos ahí la calle de los Barranes, que hace referencia a esas torres albarranas que habría cerca de lo que es el foso y la muralla árabe. Y bajando por aquí vamos a ver parte también de la judería, aunque la zona más importante de la judería, por así decirlo, sería el triángulo que hacen esa iglesia, la otra iglesia de abajo que es la de San Miguel Arcángel y el Museo de Pimentón, que nos vamos a acercar también a ver la parte de fuera. Hay algunas calles de esta zona que en ellas se puede apreciar la judería, por ejemplo en la calle Patún, que es esta de aquí, o en la calle Lobo, que es otra de las perpendiculares a la iglesia, a la plaza. Es cierto, no nos vamos a engañar, que es una judería, pues no es como la de Urbás o la de sitios más importantes que se puede apreciar todavía bien las construcciones primitivas. Todavía se pueden ver algunos restos de ellas, pero hay muchas construcciones modernas por encima de esas cosas. Aún así, el trazado se puede ver que es irregular, con calles estrechas, suelos empedrados, también en cuesta, que es lo típico de la judería, ¿no? El hecho de que existiera aquí una de grandes dimensiones en la época medieval denota que este pueblo tenía... No pasa nada. Denota que este pueblo tenía ya cierta importancia en esa época, ¿no? Como decía, el hecho de que aquí en Jaraíz hubiese ya una judería en época medieval que fuese de grandes dimensiones es algo bastante relevante por un sencillo motivo, y es porque los judíos asentaban solo en núcleos de población que fuesen lo suficientemente grandes y lo suficientemente importantes como para poder ejercer como cobradores de impuestos, no solo de la localidad, sino también de las de alrededor, ¿vale? Entonces, también en la judería tenían unos recubrimientos o unos cerramientos, por así decirlo, que por lo general eran de madera y que hoy no se conservan, que servían por una parte ellos para protegerse por las noches y cuando había algún conflicto. Esos cerramientos servían por una parte para ellos poderse proteger por las noches y cuando había algún conflicto, pero también era un arma de doble filo, por así decirlo, y los cristianos lo utilizaban siempre para machacar a los judíos. Si pasaba cualquier cosa, una epidemia o había cualquier conflicto grande con ellos o lo que sea, los encerraban dentro y era la manera que tenían, ¿no? Bajando por aquí, ¿vale? A la derecha vamos a ver un arco que entra como un callejón, no vamos a poder entrar, pero que sepáis que eso también forma parte del barrio judío y ahí quizás sí que se pueda ver un poquito más cómo es la estructura, ¿no? No, cada uno lo hace en su puerta. Esta piedra es original, lleva mucho tiempo aquí, pero sí, básicamente es para... Porque era matar hijos o lo que sea y afilar. ¿Para afilar los cuchillos de la matanza, del cerdo? Sí. Sí. ¿Solo para la matanza? Bueno, pues en general claro, siempre si tienes un granito, cuchillo sin afilar, pues bien, ¿no? porque es de- En este callejón hay cosas importantes que resaltar. Primero, que como decíamos antes, quizá lo que es la estructura original típica de la judería, de la arquitectura tradicional de aquí de la Vera, pues es esta techumbre de madera que puede dar incluso un poco de respeto pasar por ella, pero es bastante estable, no os preocupéis. Y luego también a lo que hace referencia a esta placa, ¿no? Y es que se dice que en este arco, un verano de 1955, en una gran tormenta que hubo, pues un burro que estaba por esta zona fue arrastrado a las alcantarillas y apareció en las afueras del pueblo, con tal suerte que había un vecino sordomudo allí que lo vio y se asustó tanto que empezó a hablar. Básicamente la leyenda por aquí. Si nos haces el favor, ¿nos puedes contar la otra versión? No, esa versión que vino una tormenta y el burro le apareció en la fábrica del jabón. Ah, y al lado del ¿Sabes colegio. dónde está Sí, al lado del la fábrica colegio de jabón? Elegido. Donde estaba, vamos. Hay que tener en cuenta que Jaraíz tiene una estructura subterránea bastante importante, ¿vale? No solo Jaraíz, Jarandilla, por ejemplo, también, y varios pueblos de aquí de la zona, sobre todo en época de los templarios, aunque están muy poco estudiados, hay muchos túneles subterráneos que bajan sobre todo, están por debajo de la plaza. De hecho, aquí en el bar Metro, en el Calisay, todos esos edificios que hay por aquí en el centro tienen entradas a esos túneles que hoy en día la mayoría están tapiados, pero hay una estructura de túneles subterráneos bastante interesante. Lo que pasa es que es eso, están cerrados, no se puede entrar, entonces tampoco se han estudiado.
no se sabe bien la época ni nada. Es cierto que muchos de ellos se han acabado utilizando pues, como bodegas muchas veces, ¿no? Porque, a ver, son espacios bastante frescos para conservar vino sobre todo. En el Baldameca.